Amigos, ¿qué tal? Hoy es 13 del 09 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Corte Penal Internacional actuará como asociado para lograr paz sostenible en Colombia. La fiscal Fatou Bensouda terminó su visita al país con el compromiso de colaboración cercana. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, hizo un balance de su visita a Bogotá, en la que se reunió con diferentes autoridades colombianas para examinar la situación del país. Aseguró que su viaje tenía como propósito aclarar algunos aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, e informar sobre el estado de los procedimientos nacionales correspondientes a las ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidas como falsos positivos, los delitos sexuales y de género y los desplazamientos forzados. Hizo referencia al reclutamiento de menores de 15 años en el conflicto y a su participación en actividades bélicas y hostilidades, un tema que aseguró que le preocupa y al que le estarán haciendo seguimiento y evaluación. Bensouda también tuvo encuentros con el presidente Juan Manuel Santos, con el ministro de Justicia, los presidentes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, el fiscal general y el secretario ejecutivo de la JEP. Con ellos habló sobre las investigaciones que llevan a cabo en casos que fueron identificados por su fiscalía. Además, tuvo la oportunidad de conocer a profundidad sobre el acuerdo de paz con las FARC, que considera que se encuentra en una etapa decisiva. Manifestó que quedó impresionada con el compromiso que hay de todas las partes por alcanzar la paz. Bensouda reiteró que su fiscalía está dispuesta a actuar como asociada del gobierno de Colombia para alcanzar una paz sostenible. En temas políticos presentamos el informe del director. Partidos resquebrajados. A veces la ambición rompe el saco, se ha afirmado con alguna frecuencia, para referirse a situaciones como la que están promoviendo los aspirantes presidenciales Humberto de la Calle y Marta Lucía Ramírez en los partidos liberal y conservador, para figurar como candidatos de sus respectivas colectividades en las presidenciales del próximo año. Son razones personales y de peso, como se puede pensar. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos, estas posturas dicen a las claras lo que está pasando realmente con los dos partidos tradicionales de la política colombiana. A De la Calle le asiste la razón, de alguna manera, por los efectos residuales de su reciente participación como jefe negociador del gobierno con la exguerrilla de las FARC, que terminó con la firma del acuerdo de paz luego de varios años de diálogos en La Habana. El político caldense sostiene, y tiene razón, que aceptar la consulta con 5 aspirantes liberales es descuartizar al partido, que anhela volver al poder por méritos propios, sin pensar en coaliciones, que es el punto coyuntural del momento, algo en lo que piensan otros, incluyendo los que van a inscribir su nombre con firmas recolectadas en el país, por no estar de acuerdo y seguros y convencidos de la unidad de criterio en su partido. Y Ramírez, la eterna candidata, no va a dar el brazo a torcer en este momento que luce propicio para su aspiración, pensando en la alianza, por ejemplo, con el uribismo, en donde siempre se ha mirado para el lado conservador, como sucedió con Álvaro Uribe cuando propuso su nombre a los colombianos, contando con ese valioso apoyo político y a fe que la derecha fue el aliado decisivo en su aspiración. Lo esgrimido por la exministra es una disculpa piadosa. Lo que pretende no es otra cosa que tener el respaldo de Uribe, pensando en los efectos colaterales no bien reconocidos, como lo estamos advirtiendo. Que sepa y entienda la exministra que esa afirmación no la va a escuchar de Uribe, porque sería reconocer lo que no quiere y debe hacer, pero como la ambición rompe el saco, ella, con tal de tener al menos ese palmarés en su hoja de vida, le importa muy poco que su colectividad llegue fraccionada a la contienda presidencial, prima su aspiración personal, así mañana le cuelguen la chapola de traidora que de pronto les señalarían. En temas políticos, este fue el informe del director. Gobierno acepta renuncia de Alfredo Bocanegra a la dirección de la Aerocivil.
Tras un enfrentamiento con el general Juan Carlos Ramírez, Alfredo Bocanegra presentó su renuncia a la dirección de la Aeronáutica Civil. Esta fue aceptada en las últimas horas por el gobierno, que designó a Edgar Francisco Sánchez, subdirector general de la entidad, como director encargado. Bocanegra estuvo 15 meses como director de la Aeronáutica Civil, desde el 30 de junio del 2016 hasta este 12 de septiembre. En ese periodo fue señalado de manejos inadecuados dentro de la institución, de maltratar a los funcionarios que tenía a cargo y de hasta realizar viajes con recursos públicos. En una entrevista con W Radio, Ramírez, quien estaba a cargo de la seguridad operacional de los vuelos en Colombia durante la visita del Papa Francisco, afirmó que Bocanegra quería hacer firmar una modificación con el propósito de que se permitiera el porte de armas en los aviones que transportaron al pontífice. Alfredo Bocanegra era asesorado y trabaja con personas investigadas por la justicia. Uno de ellos, Camilo Tarquino, a quien la Fiscalía lo tiene en la mira por presuntamente pedir sobornos para desviar el rumbo de procesos de aforados. Comillas, se venía denunciando que estaba usando su cargo en la Aerocivil como un fortín político para poner cuotas de amigos del Congreso, cierra comillas, son las razones que da el sindicato de esta entidad para la renuncia de Bocanegra, hombre a que también Germán Cardona, ministro de Transporte, le había pedido la carta de dimisión. Pliego de cargos contra 106 grandes empresas por incumplir norma anticorrupción. La Superintendencia de Sociedades anunció la apertura de pliego de cargos contra 106 grandes empresas del país por incumplir las normas anticorrupción que establece la implementación de programas de ética empresarial en el marco de la Ley contra el Soborno Transnacional. Dentro del listado de empresas notificadas figuran 62 fábricas, 26 consultoras de obras civiles, 7 laboratorios farmacéuticos, 4 firmas del sector minero energético y 3 empresas de tecnología, según lo informado por Supersociedades. Hasta el momento no se conocen las razones sociales de cada empresa, puesto que aún tienen mecanismos de defensa para justificar la no implementación de la norma de soborno. Se conoció que las empresas implicadas tienen una fuerza laboral que superan los 1.000 y 2.000 empleados y unos activos e ingresos superiores a los 75.000 salarios mínimos legales vigentes. Se conoce que las Supersociedades les entregó a las compañías una guía que explicaba lo que tenía que incluir la estrategia anticorrupción, por ejemplo, cómo evitar que los directivos de la compañía realicen sobornos en el exterior. Las empresas tenían que implementar esta norma a finales de marzo del presente año. Las sanciones que recibirían estas empresas de llegarse a comprobar la omisión a la norma podrían ir desde los 200 salarios mínimos legales vigentes y pueden ser sucesivas si se incumple reiteradamente en la infracción. Comillas, estamos comprometidos a fondo en la lucha contra la corrupción transnacional y con el cumplimiento de las nuevas normas antisoborno. En consecuencia, la Superintendencia de Sociedades adelanta una estrecha vigilancia para velar por la transparencia de las sociedades colombianas en el extranjero, cierra comillas, afirmó el superintendente de Sociedades Francisco Reyes Villamizar. Dentro de los informes entregados por la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de las Supersociedades, se indica que de las 531 empresas obligadas a implementar un programa empresarial que incluya compromisos para evitar los sobornos, 317 sociedades cumplieron con la implementación, 108 diseñaron el programa pero no lo han puesto en marcha y 106 incumplieron el requerimiento. Comillas, le hemos pedido al fiscal información muy precisa y no la hemos recibido, dice fiscal de la Corte Penal Internacional. Un viaje de la fiscal jefa de la Corte Penal Internacional, CPI, a Colombia apenas duró 3 días, pero fue una visita con la agenda copada y le permitió reunirse con varios funcionarios que son claves, determinar si ese tribunal internacional debería admitir investigaciones formales relacionadas con Colombia. En su último día de visita, Fatube convocó a una rueda de prensa en la que aclaró que no recibió información clave por parte de la Fiscalía en el tema de la investigación de casos de ejecuciones extrajudiciales. Comillas,
Le hemos pedido al fiscal información muy precisa y no la hemos recibido, cierra comillas, resaltó la fiscal. Durante el encuentro con periodistas, a Bensouda le acompañaron varios miembros de su delegación, entre quienes estaban Fabricio Guariligia, director de la División de Enjuiciamiento de la Fiscalía de la CPI. Él explicó que al organismo que representa no le sirve que un gobierno le entregue afirmaciones genéricas o promesas de que se está efectivamente investigando. Para Guariglia no es suficiente. Nosotros necesitamos una información tangible y específica que demuestre la existencia de pasos investigativos concretos adecuados para llevar esos casos a la justicia. La ausencia de información específica nos coloca en una posición muy incómoda, cierra comillas, señaló Fabricio Guarliglia. Aunque Bensouda espera que este problema se resuelva pronto, aclaró que fue insistente ante la Fiscalía, pues necesita recibir información concreta y específica sobre las medidas de investigación adoptadas en estos casos, especialmente porque quiere saber si se han aplicado las recomendaciones que la Corte Penal Internacional ha hecho en años anteriores sobre la importancia de investigar a los altos mandos que podrían estar involucrados en estos crímenes. La fiscal Bensouda, por otra parte, le agradeció al gobierno colombiano hacer apoyo y facilitado las reuniones que sostuvo con varios funcionarios, entre ellos el fiscal general Néstor Humberto Martínez, los ministros de Justicia y de Defensa y los presidentes de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. La fiscal jefa aclaró que el motivo de su viaje también era el de aclarar información sobre ciertos temas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y de las investigaciones por crímenes sexuales, de género y de desplazamiento. Comillas, me impresionó el compromiso, la estimable presencia, experiencia y los altos estándares de los tribunales colombianos, su empeño por trabajar en los crímenes más graves y en proteger los derechos de víctimas, cierra comillas, señaló Bensouda, quien agregó que sigue inquieta porque la impunidad termine reinando en el país, comillas, nuestras preocupaciones siguen vigentes, lo que queremos ver es que la justicia sea el centro de los esfuerzos del gobierno de implementar el acuerdo de paz, cierra comillas, aclaró la fiscal jefe de la CPI. Varias de sus preocupaciones, añadió Bensouda, las comparten también varios funcionarios con los que tuvo la oportunidad de dialogar en su visita. Dijo además que considera que la apuesta del gobierno de Colombia de implementar el acuerdo de paz es ambiciosa. El fiscal Gustavo Moreno pide extradición express a Estados Unidos. Hasta el despacho del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, el encargado de la investigación en contra del exfiscal Gustavo Moreno, llegó una carta en la que el cuestionado abogado le pide a la Corte Suprema de Justicia que lo extradite lo más pronto posible a Estados Unidos. Dice la misiva que Moreno estaría dispuesto a acogerse a un modelo de extradición simplificado o express. A finales de agosto pasado, la Corte del Distrito Sur de la Florida solicitó formalmente a Colombia que extradite a Moreno y al abogado Leonardo Pinilla, después de que la DEA interceptara unas comunicaciones. En ellas se evidenciaría que ambos le pidieron dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro León, para frenar el proceso penal en su contra por actos de corrupción durante su administración en el departamento. Según la investigación, esos pagos se habrían pedido y realizado en Estados Unidos. La acusación será por los cargos de conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. Si la Corte acepta la solicitud de Moreno, su proceso para viajar al país norteamericano se acortaría en la medida en que el magistrado Hernández no tendría que recopilar pruebas, sino solamente proceder a estudiar la solicitud de Estados Unidos. De acuerdo con la solicitud de extradición, Pinilla y Moreno se aliaron para usar el rol del entonces jefe anticorrupción de la Fiscalía para enriquecerse a cambio de información y un trato favorable en el caso contra Lyons. La petición de extradición precisa que Pinilla contactó a Lyons mediante una aplicación de mensajería instantánea a nombre de Moreno para pedirle dinero. En esa conversación se pactó una reunión en Miami en donde se le exigieron 400 millones de pesos y otros $40,000. Las autoridades norteamericanas aseguran que la transacción se daba por
identificación de testigos que entregarán información en contra de Lyons y la revelación de sus testimonios a la defensa del gobernador para que tuviera tiempo de desacreditarlos. Además, explican que Moreno asignaba a los fiscales a su cargo múltiples procesos para que no tuvieran tiempo de continuar en la investigación contra Lyons. Sobre esas conversaciones, la DEA ya envió a las autoridades colombianas todos los audios interceptados. A partir de esas interceptaciones, la Fiscalía anunció que era también potestad de la Corte Suprema conocer los detalles de las comunicaciones. A partir de allí, se han conocido una lista de nombres de funcionarios involucrados en este escándalo. Por un lado están los magistrados del Alto Tribunal José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, y por el otro varios congresistas y excongresistas que habían pagado dinero para que la Corte no procediera con decisiones judiciales en procesos en su contra: Musa Besaile, Zulema Jatín, Álvaro Ashton, Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos. Estos últimos tres ya tienen una investigación preliminar en el Alto Tribunal por esos hechos. De acuerdo con el diario El Tiempo, Moreno no descartaría entablar una negociación con las autoridades de Estados Unidos una vez sea extraditado. Cayó Camilo, jefe urbano del Clan del Golfo en Antioquia. Unidades de la Seccional de Investigación Criminal y el Grupo de Comandos de Operaciones Especiales y Antiterrorismo COPES capturaron en las últimas horas a 3 personas señaladas de ser integrantes del Clan del Golfo. Uno de los capturados es Luis Alberto González Pérez, alias Camilo, segundo al mando de la subestructura Héroe del Nordeste de esa organización criminal. Camilo es, para las autoridades, uno de los principales miembros de esta organización que delinque en los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia, y es pedido por la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. De hecho, la policía precisó que González Pérez era una de las 10 personas más buscadas en ese departamento. Asimismo, es señalado de participar en los hechos ocurridos el 19 de julio de 2015 en el sector El Pomo en Segovia, donde habría asesinado con armas de fuego a Héctor León Cortés, ex concejal de ese municipio. La policía dice que González Pérez fue escalando posiciones por sus hechos delictivos hasta llegar a ser el jefe del Clan del Golfo en estos 2 municipios antioqueños. El prontuario ilegal que está en poder de la policía dice que Camilo fue capturado en septiembre de 2015 y un mes después retorna nuevamente a Héroes del Nordeste por decisión de alias Águila 5, siendo designado como comandante urbano del Clan del Golfo. En el operativo también fueron capturados Ignacio Manuel Meléndez, alias Dubán, jefe urbano de la subestructura Héroe del Nordeste y encargado supuestamente de controlar el tráfico de estupefacientes y de realizar cobros de extorsiones, alias Karen, integrante de esta organización, también fue capturada. La policía también estableció, por medio de las investigaciones, la supuesta participación en diferentes homicidios ocurridos en esta región del departamento, entre ellos los del paro minero, armas de fuego, proveedores, cartuchos de diferentes calibres, dinero en efectivo y un libro con la nómina de los integrantes de la organización donde se puede apreciar la contabilidad de esta estructura. Fueron algunos de los objetos incautados. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades. La Fiscalía les imputará ante un juez de garantía los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de sustancias alucinógenas y homicidio. Magistrado Gustavo Malo no renunciará a la Corte Suprema de Justicia. Gustavo Enrique Malo Fernández es el primer magistrado al que sus colegas de la Corte Suprema le piden que se retire de su cargo. Él además se negó a hacerlo. El jurista es señalado de haber hecho parte de una red de magistrados y abogados que, a cambio de millonarios pagos, habrían intervenido en decisiones judiciales dentro de la Corte. Ayer se supo que la Sala Plena del Alto Tribunal le pidió al magistrado que se hiciera a un lado de la magistratura mientras se resuelven todas las investigaciones en su contra. Sin embargo, el magistrado les explicó a sus compañeros que no lo hará porque es inocente. Se espera que en las próximas horas el magistrado Malo haga un pronunciamiento oficial desde la Corte. El nombre del magistrado Gustavo Malo comenzó a sonar dentro de ese escándalo, pues es él quien lleva desde 2014 el proceso por parapolítica en contra del senador Musa Besaile,
Según lo relató el propio congresista, el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno le pidió 2.000 millones de pesos a cambio de tener una orden de captura en su contra que supuestamente estaba lista para ser emitida desde la Corte Suprema. Besaile le ha explicado a la Corte que hizo el pago por miedo y porque Moreno lo estaba extorsionando. Una sala de instrucción de la Sala Penal que lleva este caso ha profundizado en estas declaraciones y además ha escuchado a otros exfuncionarios del alto tribunal. Tras estas pesquisas, la sala decidió ayer compulsar copias a la comisión de acusación para que investigue a Malo. Asimismo, la comisión anunció ayer que Malo se convierte en el tercer magistrado en tener una indagación por este escándalo. Los exmagistrados del alto tribunal Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte ya están vinculados a este proceso. Según lo ha contado Besaile, estos dos últimos habrían sido la cabeza de la red de corrupción dentro del alto tribunal. Además de los problemas que enfrenta Malo ante la comisión, ayer la Fiscalía anunció que el próximo 30 de octubre le imputará cargos por el delito de extorsión agravada a una de sus hijas, Yara Malo Benítez. Según las pruebas que tiene el ente investigador, Malo Benítez habría extorsionado a una fiscal en Bogotá bajo la amenaza de que si no le pagaba la suma de dinero, iba a utilizar sus influencias para sacarla de la entidad o para enviarla a sectores lejanos de la ciudad. Piden a la Corte Penal Internacional investigar a generales del ejército por ejecuciones extrajudiciales. En una carta remitida este miércoles a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, los abogados defensores de derechos humanos Germán Romero y Jorge Molano piden que se inicien investigaciones penales contra los generales activos del ejército Emiro José Barrios y Jorge Enrique Navarrete por sus supuestos vínculos en casos de ejecuciones extrajudiciales. Los juristas también solicitan al Tribunal Internacional que haga lo mismo con los generales en retiro Mario Montoya Uribe y Justo Eliseo Peña por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales realizadas por el comando, la Tercera División y Octava Brigada del Ejército Nacional en razón de los asesinatos sistemáticos de civiles que posteriormente fueron presentados como muertos en combate. En la comunicación a la fiscal Bensouda se resalta, por ejemplo, los expedientes en contra de los altos mandos de la unidad castrense que determinaron estos crímenes. Las investigaciones, según los abogados, han sido paralizadas desde la llegada a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, en donde deliberadamente se ha restringido el acceso a la información de las víctimas y se han adoptado medidas que impiden analizar el contexto de los hechos y la sistematicidad de los crímenes. Asimismo, dicen que los procesos judiciales en contra de los militares se han adelantado con el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal, a la que se han adelantado supuestas acciones ajenas a la de responder ante la justicia, situación que según los abogados se ha agravado desde el mes de septiembre de 2016. En ese sentido, los juristas manifestaron que remitieron a la Corte Penal Internacional los respectivos expedientes penales que se adelantan en contra de militares activos y retirados con el propósito de que el Tribunal Internacional evalúe dichas pruebas, comillas, mediante la omisión en el deber de investigar y someter estos actos criminales a juicio. La Fiscalía ha dejado de instruir en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales de las víctimas. Estos procesos, cierra comillas, expresaron. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.